Empezamos en crianza. Toda persona se pregunta, ¿para qué vivo? En esencia, esta pregunta es acerca del origen de la persona, de la fuente de vida, es decir, sobre el creador. La curiosidad humana siempre se despertó por la forma en que la historia avanzaba. Lo que ocurrió en la Tierra hace miles de millones de años y de dónde venimos. En esencia, sin embargo, la pregunta acerca de nuestro origen no es acerca de cómo nuestros cuerpos surgieron del proceso de evolución. Más bien se trata del creador o de la fuerza que nos ha creado. Cuando la gente pregunta por qué existimos, en esencia se refieren al futuro u objetivo final de nuestra existencia. Las preguntas sobre el sentido de la vida despiertan en una persona incluso desde la infancia. Esta es una señal de que, por su naturaleza, ya está lista para escuchar la respuesta a esta pregunta y descubrir su solución. En la medida en que un niño esté listo para ello, los padres y el medio ambiente están obligados a satisfacer su curiosidad. En el peor de los casos, toda su vida pasará de modo completamente automático, monótono, sin ningún tipo de cambio o elevación por encima del nivel animal. Su vida le pasará de largo. Jardín de infantes, escuela, posiblemente universidad, algún tipo de trabajo, esposa, hijos, etcétera. Una persona se interesará por el fútbol, otra en el estudio de la Torá, un tercio en la ciencia, y así sucesivamente hasta su muerte. En última instancia, la persona no consigue nada especial en su vida, simplemente, según la generación y la época en que vive, de alguna manera llena los años que ha vivido. Pregunta: ¿cómo podemos ayudar a una persona a trascender su vida para que no viva en el mismo plano que todos los de 70 años de su existencia terrenal? Precisamente al darle a la persona respuestas a la pregunta que formuló desde la infancia. La pregunta es, ¿cuál es el significado de nuestras vidas? Le elevamos ligeramente por encima de este mundo. Estamos obligados a proporcionar a las personas este conocimiento. Toda persona, tanto un niño como un adulto, absorberá estos conocimientos de acuerdo a su sensibilidad, a su estructura y capacidad de absorción de información espiritual en el momento dado. Después de todo, una persona constantemente se perfecciona a sí misma, año tras año, y de encarnación en encarnación. Podemos ver cuánto se está desarrollando la humanidad y los progresos que ha logrado. ¿Cómo sucede esto? Los deseos de la gente constantemente se vuelven más fuertes. Aumenta su pasión, anhela dinero, fama y conocimiento. Como resultado de ello, también se desarrolla constantemente en una persona la pregunta: ¿cuál es el significado de mi vida? Por lo tanto, la gente que hace esta pregunta ahora es totalmente diferente a quienes la hicieron hace 200 o 2000 años. Son las mismas almas, pero ya están preguntando sobre el significado de la vida en un nivel totalmente distinto. Su pregunta proviene de los estados de estar estupefactos y suprimidos, y es el resultado del desarrollo o la experiencia previa. Como dice Bala Sulam, el problema es que hacemos tediosa la pregunta del significado de la vida, tanto de una persona con una crianza religiosa, así como social. No importa el medio ambiente en que se encuentre la persona. Con ambos tipos de crianza programamos la vida de una persona en este mundo de tal forma que esta cuestión deja de existir para él. La persona la suprime en lugar de profundizarla, vivirla, incrementarla y desarrollarla. La respuesta religiosa es, entre comillas, ¿saben?
El Creador quiere las cosas de esa manera. Por lo tanto, está obligado a cumplir los mandamientos y después recibirá la recompensa. La respuesta laica o social es, entre comillas, así es la vida y tenemos que vivir aquí a fin de llevarnos más o menos bien entre nosotros. Solo la educación cabalística está orientada de tal manera que una persona vaya a hacer la pregunta sobre el sentido de la vida una y otra vez a lo largo de toda su vida, encontrando cada vez una respuesta más amplia y completa a la misma. De esta forma, la persona llegará a la pregunta que se denomina toda su alma, entre comillas, el cli unificado del alma, entre comillas, Sarón, o un deseo formulado, y satisfacerá esta pregunta con una respuesta llamada, entre comillas, la luz del alma. La persona definirá su relación con el Creador como una pregunta y la revelación del Creador a él como una respuesta. Pregunta. Pero esto se lleva muchos años, ya que los padres no preguntan sobre el significado de la existencia, e incluso si lo preguntan, no tienen respuesta. Entonces, pregunta, ¿qué le pueden decir a sus hijos entonces? Usted está diciendo que esto va a llevar miles de años. Este proceso ya ha estado sucediendo durante miles de años y no sé cuánto tiempo más tardará. Estamos hablando del problema en sí y de cómo resolverlo. En todos los idiomas, con ayuda de libros, mediante sistemas de medios de comunicación e Internet, estamos tratando de explicar a la humanidad en todo el mundo que, en esencia, todo nuestro sufrimiento y dolor y nuestra nueva generación miserable, todo esto nos está gritando y llamando a que cambiemos el sistema de crianza. Sin duda, los cambios deben comenzar con la generación joven. La crisis actual en el sistema de crianza, educación, legislación, límites sociales, disminución de la moral y así sucesivamente. Todo esto finalmente nos demostrará que la humanidad no tiene elección escapatoria de la situación. En realidad, el problema de la educación es el problema más importante que, en última instancia, determina toda la vida y demás procesos sociales. Esto es, en esencia, la única pregunta que despierta en nosotros en la infancia y es también la pregunta del adulto, ya que todo lo demás es trivial. Mire, estamos haciendo esta pregunta tan temprano como a los 6, 7, 8, 10 años de edad. ¿Cómo es posible? Esto indica claramente que es lo más importante. Yo diría que nuestra culpabilidad o el peor crimen que cometemos es el hecho de que reprimimos y fomentamos la crianza de los hijos para que supriman la pregunta sobre el sentido de su existencia. Toda nuestra vida se construye de tal manera que nosotros, los adultos, hemos acallado esta pregunta en nosotros mismos. Todo lo que destella ante nuestros ojos, la televisión, la publicidad, etcétera, la aniquila por completo. Estamos haciendo lo mismo a la generación joven. La nueva generación necesita una educación espiritual. Los entornos sociales, laicos o religiosos no importan aquí, ya sea el judaísmo, el cristianismo o el islamismo, no tiene relación con nada en absoluto. La pregunta sobre el sentido de la vida despierta en cada persona, en todo aquel que nació de una mujer. El Creador es universal para todos. Si queremos que nuestros hijos sigan la misma existencia sin sentido, como las generaciones anteriores, entonces, por supuesto, hay que dejarlos ser y no darles una educación cabalística. La Kabbalah nos dice que debiéramos no solo darles a los niños el desarrollo de esta pregunta, entre comillas, ¿quién soy yo? ¿Para qué existo? Sino también la manera de darse cuenta de esta pregunta. La pregunta tiene que ser comprendida, no por las ciencias o por las artes,
o por la adquisición de alguna profesión, es decir, no por las metodologías religiosas o diversas que compensan de alguna manera esta pregunta y nos tranquilizan. En cambio, la pregunta debe desarrollarse hasta que se vuelva más importante. Entre comillas, dice, ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿Y para qué existo? A fin de que esto obligue a la persona a revelar el universo entero, con objeto de entrar al mundo superior y ver la totalidad del universo en el que vive. Cuando revelo todo el universo y veo dónde estoy, quién soy, yo, entonces mi propósito de existencia se me aclarará. Si encuentro la respuesta a esta pregunta por mis propios medios, entonces seré capaz de comprenderlo correctamente. La Kabbalah nos llama a hacer esto. En otras palabras, hasta que entremos al mundo espiritual y veamos todo lo que sucede y cómo ocurre, esta pregunta permanecerá en nosotros y continuará despertándonos. Dejemos que nos despierte. Dejemos que nos motive a revelarla. Sin la pregunta correcta no hay avance hacia la meta de la creación. Por lo tanto, es necesario revelarla de tal forma que el universo entero se revele ante usted. De otro modo, no entenderá esta pregunta. Debe darse cuenta de que está basada en lo que ve. Esto no significa que alguien le explicará, le informará sobre ella y le calmará. Por el contrario, debe hacerse de tal manera que usted verá todos los mundos en los que existe. Basado en esto, debe darse cuenta de esta cuestión y responderla por su propia cuenta y para sí mismo. Esta es la tarea de la Kabbalah. Por lo tanto, el no darle a los niños este tipo de educación es simplemente robarles y una vez más obligarles a llevar una existencia animal inútil por el resto de sus vidas. Gradualmente, las prioridades de la sociedad cambiarán y esta idea se incluirá en los libros de texto universitarios y después en los libros de texto escolares. Recuerde solo una cosa: si una persona no comienza a estudiar la ciencia desde una temprana edad, a partir de los 3 años, como dice la Torá, y si no empieza a estudiar por lo menos desde los 5 o 6 años de edad, entonces seguirá siendo una ciencia totalmente ajena a él. Vemos esto especialmente en el ejemplo de estudiar una lengua extranjera, así como en todo lo demás. Tenemos que introducir este sistema en la educación escolar, literalmente desde el comienzo. No es importante la forma en que los niños la aprendan. Debe hacerse de tal manera que al menos una microporción de la luz espiritual sea evocada en ellos. Entonces, en realidad será un verdadero sistema de educación y gradualmente se podrá llegar a lo que estamos hablando en los círculos sociales amplios. Sin embargo, este es un camino largo y gradual. Espero vivamos el momento en que seremos capaces de ver la nueva metodología de una forma más moderna y adecuada para nuestra generación. Porque ahora las generaciones difieren mucho entre sí, y lo que se escribió hace 20 años no le dice nada a una persona ahora. Un año es como los 20 años, pasa muy rápidamente. Por lo tanto, espero que veamos una metodología general cabalística aún más reciente, hablando directamente, con claridad y familiaridad a cada uno de nuestros contemporáneos. Además, estos libros también serán comprensibles para los jóvenes. Pregunta: ¿es bueno para los niños escuchar sobre Kabbalah, incluso en el jardín de infancia? Como Baal HaSulam escribe en Introducción al Talmud de las 10 Sefirot, podemos enseñar a la persona sobre Kabbalah solo en la medida que pregunte: ¿cuál es el significado de mi vida? Si esta pregunta todavía no está presente en él, entonces no hay nadie a quien enseñar. Todos sentimos esta cuestión internamente en la infancia. Tan pronto como la persona comience a percibirla, podemos empezar a explicarle la construcción del mundo y la esencia y objetivo de la vida, y solo en la medida en que lo pida. Tan pronto como se satisfaga con la respuesta,
tenemos que parar. Es decir, tenemos que enseñar a una persona solo en la medida de su disposición interior, que aumente en cada uno de nosotros de una vida a otra en nuestras reencarnaciones. Cada persona puede recordar cuándo se preguntó sobre el Creador por primera vez y el sentido de la vida surgió en él. Esto ocurrió en algún momento entre los 6 o 10 años de edad y es necesario darle la siguiente respuesta. Él es la fuerza que te creó y ahora está a tu lado. Se ocupa de ti, desea contactarse contigo y debes encontrar. Es decir, debes encontrar el mismo contacto que tienes con tu padre, madre y familia. Después de todo, se dice que la persona es creada por el padre, la madre y el creador. Pruébelo con sus niños y convénzase de cuál naturalmente aceptan la idea. Pregunta. ¿Usted está diciendo que no debemos obligar a los niños a escucharnos? Esto es cierto, por supuesto, pero ¿no escribe el Talmud sobre una educación relativamente dura? Está escrito, bien, el que no golpea a sus hijos les odia. Sin embargo, en principio, no podemos entender esto literalmente. Es decir, tenemos que explicar por qué está esto escrito y lo que comprende este método. El único método de crianza es mediante el ejemplo y nunca la represión. Baal HaSulam, que escribe sobre esto, que si se presiona a una persona, es decir, a un niño pequeño, no se le permite desarrollar sus propios atributos. Él es completamente diferente a usted. No hay conexión espiritual entre el padre biológico y su hijo. Pregunta. ¿Cómo le gustaría que fuera su hijo o hija? Me gustaría que mi hijo y todos los niños maximicen todo, es decir, sean perfectos. Sin embargo, si solo yo supiera lo que es esto, y los padres arrogantes deben educar a sus hijos. ¿Por qué esta naturaleza inteligente y previsora, construyó las cosas de tal manera? Es decir, de tal manera que cada generación está equivocada acerca de lo más importante, que sea incluso mediante la forma de sufrimiento, para poder preparar la próxima generación mejor que la anterior. Finalmente, sin embargo, la siguiente generación, por regla general, es aún peor. O sea, después de todo, el egoísmo aumenta en cada generación. La naturaleza ha previsto que el hombre llegará a la conciencia de que solo se perjudica a sí mismo con su razón. Esto obligará al hombre a estudiar las verdaderas leyes de la naturaleza con el fin de educar a su descendencia correspondiente a esto. Las leyes de la naturaleza, incluyendo la moral y el pensamiento, se denominan Kabbalah. Solo mediante el estudio de esta ciencia es posible que una persona exista correctamente en sí misma y pueda preparar a su descendencia para existir correctamente, a fin de que cada uno se sienta bien de las acciones del hombre. Pregunta. ¿Tiene algún sentido que sus estudiantes trabajen en el gobierno de la sociedad moderna? Solo en el sistema educativo, mediante la introducción de la Kabbalah como una asignatura en todos los sistemas de educación, seríamos capaces de cambiar toda la generación futura. Aunque es posible que me refute diciéndome, se dice que la gente viene a la Kabbalah con la pregunta sobre el sentido de la vida. La crianza forzada es inaceptable en lo espiritual. No impartimos la Kabbalah, el método de ascenso espiritual, más que a la persona que la desea, que es capaz de realmente estudiar y lo puede hacer solo en la medida de su deseo. Estamos planeando proporcionar información sobre la estructura del universo, la meta de la creación, la estructura del alma, es decir, todo lo que se refiere a la bajada de la luz de arriba hacia abajo. Sin embargo, el resto del material, como los artículos acerca del trabajo espiritual, ya sea interior o individual, de la persona, solo se da a la persona que realmente lo quiere. La información sobre el universo le dará a una persona la comprensión de la construcción del mundo. Revelar el objetivo del mundo que le rodea
y el significado de todo lo que existe. Esto simplemente le permitirá saber más sobre el mundo en que vive, lo sacará de la depresión y le protegerá de una mala acción. Veo esto en ejemplos en personas que vienen a mí. Luego viene un subtítulo que dice drogas. Pregunta. Los médicos curan, los psíquicos codifican, el gobierno encarcela a los legisladores y los legisladores debaten. ¿Qué sugiere la Kabbalah? ¿Sustituir un opio para las masas con otro? La Kabbalah ofrece conocimientos sobre las leyes según las cuales el propio egoísmo se desarrolla. Todas las enfermedades sociales que usted describe son enfermedades del crecimiento, es decir, el crecimiento del egoísmo en una persona y en la humanidad. En los albores de la civilización, la humanidad estaba en el nivel más bajo y no deseaba nada más que el pan necesario para la supervivencia. Solo el egoísmo y su crecimiento en el hombre le llevaron a cambios de formaciones socioeconómicas y al surgimiento de la cultura y de nuevas tecnologías. Y esto permitió a la gente satisfacer sus deseos egoístas. Sin embargo, entre más recibimos, más queremos. Cada siguiente generación es mucho más egoísta que la previa. El desarrollo de la cultura, la ciencia y la tecnología no conduce a la satisfacción del egoísmo. La revolución tecnológica del siglo pasado solo causó decepción y ahora percibimos un vacío mucho mayor que hace 100, 200 o 300 años. Este vacío conduce al hecho de que la gente está buscando sustitutos artificiales y quieren más con el paso del tiempo. La persona ya no es capaz de satisfacerse con comida, dinero, fama o poder. El egoísmo exige una conexión a fuentes más altas de placer y no seremos capaces de encontrarles sustitutos en nuestro mundo. Los cabalistas que vivían hace miles de años predijeron la aparición de esta nueva forma de egoísmo y predijeron que a partir del año 1995 el llamado, entre comillas, boom egoísta comenzaría, que conduciría a las más duras consecuencias negativas. Ahora observamos algunas de estas consecuencias: el fracaso de la familia, la pérdida de conexiones sociales y el individualismo. El egoísmo se ha vuelto tan grande que aísla a la persona dentro en sí misma. Incluso ha surgido una ciencia que estudia el egoísmo. Se llama la egología. Pregunta. ¿Estudia la Kabbalah también el egoísmo? La Kabbalah no necesita estudiar el egoísmo, ya que sabe todo sobre él. Sabe de las causas que lo originaron, así como las consecuencias de su desarrollo. La Kabbalah es la ciencia acerca de cómo satisfacer el egoísmo sin recurrir a métodos artificiales, como el alcohol o las drogas. Ofrecemos a la persona las fuentes del placer espiritual, que son mucho más fuertes que el vodka o la heroína. Pregunta. ¿Pero usted no niega que el vodka y la heroína son también fuentes de placer? No son nada de eso. Mire más profundo. El vodka y la heroína son meramente una fuente, medio para desconectarse de la percepción de la vacuidad. Usted no recibe placer con la ayuda de una pastilla o inyección, más bien aminora la percepción del dolor. Pregunta. De acuerdo, pero ¿qué debemos hacer con las personas que ya son dependientes a nivel fisiológico? Esto no es un problema. Tuve muchas personas así entre los estudiantes novicios. Hoy ya no son alcohólicos ni drogadictos. Pregunta. ¿Eso se cura con tanta facilidad? En el transcurso de medio año, la persona sustituye una fuente de placer con otra. No necesita forzarse mediante el uso de métodos quirúrgicos. No necesita apagar sus deseos como intentan hacer los psíquicos. Y no necesita tratar de entorpecerlos como hacen los yogis. La Kabbalah no mata el deseo por el placer. Más bien cambia su uso a uno más perfecto y permanente.
Pregunta, ¿por qué está tan seguro que puede derrotar las drogas con la Kabbalah? Se dice que la luz superior está en reposo absoluto, descanso en el mundo espiritual. Se refiere a la ausencia de cambio en los deseos. Todas las acciones y movimientos en el mundo espiritual, o sea, altruista, en nuestro mundo interior espiritual, que es egoísta, dentro de cada uno de nosotros, se puede resumir como el cambio de un deseo anterior a uno nuevo. Si el deseo no ha cambiado, entonces nada nuevo se ha producido. Esto significa que no hubo movimiento. Esto es cierto a pesar de que un deseo constante puede ser muy brillante y puede no permitir descansar a la persona. Sin embargo, si el deseo es constante e inmutable, significa que no hay movimiento. Por lo tanto, cuando la gente dice que la luz superior está en reposo, se refiere al constante e inalterable deseo del Creador de complacernos. Esta luz nos penetra, pero ya que el punto dentro de nosotros, que llamamos nuestro yo, está vinculado a la cáscara del egoísmo, no percibimos el placer de la luz en la que estamos, entre comillas, nadando. Los placeres de nuestro mundo se pueden dividir en varios tipos. Los que la sociedad acepta como prestigiosos, riqueza, popularidad, naturales, relacionados con la familia, criminales, placeres a costa de la vida o los bienes de los demás, románticos, etc. Todos son aceptados por la sociedad, aunque una parte de ellos son mal vistos y castigados. Sin embargo, hay un tipo de placer que es inaceptable en cualquier sociedad y que causa protesta. La gente no escatima medios en la gran batalla contra ellos, aunque es probable que directamente causen el daño más insignificante para la sociedad: los drogadictos. Como norma, son personas sin pretensiones, que no se meten con nadie y que se ocupan más de sus propios placeres interiores. ¿Por qué entonces no permitimos que personas como nosotros reciban placeres que no son peligrosos para la sociedad? Por regla general, los drogadictos no trabajan. No somos capaces de ofrecerles trabajo, al igual que no podemos hacerlo para una gran cantidad de miembros de nuestra sociedad. ¿Por qué la sociedad no regala drogas junto con la ayuda gubernamental y almuerzos gratuitos para los desempleados, a fin de evitar que estas personas vendan todo lo que poseen, que dejen a sus hijos sin pan y roben y maten, porque son esclavos del ansia del drogadicto? ¿Por qué no permitir a la gente satisfacerse en su modesto tipo de placer pacífico? Después de todo, no derivan este placer a costa de nuestro sufrimiento, como lo hacen los delincuentes. Además, el precio de las drogas es insignificante en comparación con el enorme gasto de la sociedad en la batalla contra las drogas. No son todos los demás objetos que nos atraen, sino los mismos falsos portadores de placer. Después de todo, ellos también nos distraen de la verdadera meta. Nos perdemos persiguiéndolos y pasamos toda nuestra vida como un ensueño, como un sueño. Buscamos el verdadero placer y cuando no lo encontramos, no recurrimos a lo espiritual. En vez de ello, buscamos satisfacción cambiando constantemente la moda y los estándares y la producción de más bienes de consumo a fin de evitar que los nuevos portadores de placer se agoten. Al contrario, sentimos una vida que no nos da ningún placer. Después de todo, tan pronto como la persona logra lo que anhela, de repente tiene que seguir la próxima meta. Lo que ha logrado inmediatamente pierde valor y sin esperanza de un nuevo placer, sin la búsqueda y la persecución de este, la persona pierde el deseo de existir. No son todas nuestras modas, estándares y todo lo que siempre perseguimos semejantes a la droga. ¿Por qué el placer derivado de las drogas difiere de los placeres de los objetos de nuestro mundo? ¿Por qué se opone el creador, el gobierno superior, al placer de las drogas y por lo tanto aquí abajo aceptamos estas leyes, mientras que no aceptamos las mismas leyes para combatir los placeres materiales en la forma de los objetos de nuestro mundo? Las drogas en nuestro mundo están prohibidas precisamente porque conducen a la persona lejos de la vida y le ubican en un estado de incapacidad para percibir todos los golpes de la vida. Los golpes que son el resultado de la falta de satisfacción del placer, del egoísmo. Estos golpes son los medios para corregirnos. Son una pequeña cantidad de personas de la población llega a la religión y a la Kabbalah. Por extraño que parezca, si lo reflexionamos, nos daremos cuenta de que la persona recurre al Creador cuando está en una situación tal como un desastre. El dolor sacude a la persona. Por otro lado, puede parecer más probable que la persona haga justo lo contrario en esta situación.
es decir, que se aleje del Creador, quien le envía sufrimiento. Las drogas son un falso portador de placer y por lo tanto están prohibidas. La persona se encuentra en un estado de falso placer o de la falsa ilusión de placer. Esto elimina la posibilidad de avanzar hacia los placeres espirituales genuinos. Por lo tanto, la sociedad acepta inconscientemente que las drogas son la actividad más peligrosa, a pesar del hecho de que no son peligrosas para los demás y que podrían haberse convertido en un buen método para el trabajo social con la mayoría de la población improductiva. Hemos sido creados de tal manera que cada persona tiene todo lo que necesita, precisamente porque estamos tratando de preocuparnos con lo material en lugar de lo espiritual. Recibimos necesidades más y más grandes y la percepción de que carecemos de algo en este mundo. Con el uso de drogas, la persona está en un estado de falso placer. Sin embargo, la meta de la creación es que el hombre siente el placer de la perfección y por consiguiente el uso de las drogas desvía por completo a la persona del camino hacia la meta de la creación, ya que parece que le da placer. No percibe los golpes del destino o del gobierno del creador, por lo que no está en el camino hacia la meta de la creación. Por otra parte, el resto de la humanidad y todas las formas de la naturaleza pasan por este camino, consciente o inconscientemente, no importa cómo. Las drogas en sí mismas no son peligrosas, justo lo contrario, podrían haber sido una muy buena medicina para diversos problemas indeseados si se les utilizase de manera puramente medicinal. Si la meta de la sociedad fuera neutralizar el egoísmo de alguna manera y hacerlo inofensivo, entonces se podría hacer eso fácilmente. Se podría dar cosas muy interesantes gratuitamente y las personas que nacieron con malas inclinaciones y malos rasgos de carácter simplemente se tranquilizarían a sí mismos. Sin embargo, la naturaleza superior, el gobierno superior, no están de acuerdo con esto, porque de esta manera la persona realmente se separa de su predestinación. La humanidad nunca estará de acuerdo con esto, incluso con respecto a elementos absolutamente inofensivos, socialmente improductivos e inútiles. Por lo tanto, las drogas son un fenómeno negativo, independientemente de los problemas indeseados y extremos que pudiésemos resolver con su ayuda. No obstante, no son la forma de resolver el problema. Y nos quedamos aquí en esta pregunta que dice, ¿usted no considera a los psíquicos o al yoga como eficaces? Lo dejamos para la siguiente lectura.